Hola, buen día. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Nos continúa ayudando. Dándole gracias a Dios por este nuevo día. Dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí delante de ustedes. Dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad de permitir de que yo sea instrumento para la edificación espiritual de las almas. Dándole gracias a Dios por su misericordia, que son nuevas cada mañana. Dándole gracias a Dios por permitirme un día más de vida, por permitirme y darme una nueva oportunidad para mejorar, por permitirme continuar avanzando. Gracias, Señor Jesús. Gracias. El día de ayer asistí a un culto donde fue ciertamente Dios a través del pastor Fran Rojas, edificando mi vida espiritual. Y bueno, Dios como siempre, extendiendo su misericordia y extendiendo su diestra poderosa de justicia sobre mi vida, invitándome a continuar avanzando. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, dándole gracias a Dios por la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor Moisés Olivares, el presbítero, pidiéndole a Dios que lo sane en el nombre poderoso de Jesús. Dice Dios en su palabra que en Santiago 5:15 que Él es como jabón de lavador y como fuego purificador. Nos dice en Santiago 5:15 que oraremos por los enfermos y sanarán, y si hubieren cometido pecados les serán perdonados. Yo le pido a Dios que perdone los pecados de mi pastor Moisés, si esa es la causa de su aflicción. Existen diversas causas que permiten la aflicción y la enfermedad en nuestras vidas. Vamos a conocer todo esto. Yo estoy terminando con el Ministerio de la Sanidad Divina, para que podamos conocer con amplitud cuáles son todos los rubros que componen la sanidad espiritual. Y bueno, sabiendo que lo espiritual es primero, la sanidad física es resultado de la sanidad espiritual. Ciertamente. Esto es sine qua non, no hay otra forma. Dándole gracias y honrando a Dios por mi pastor José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios por su vida, pidiéndole a Dios que lo guarde, lo bendiga. Envíe un vallado de arcángeles que lo protejan. Que envíe ángeles ministradores para que lo sostengan, lo sanen, lo restauren cada día de su vida. Que él tenga un vigor renovado todos los días de su vida. Bueno, vamos a continuar con las cualidades del liderazgo espiritual. Esto es las cualidades del liderazgo espiritual 2. Dice la palabra en el libro de Colosenses 3:17, que todo lo que hagáis,
sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a iniciar y a continuar con este ciclo de enseñanza en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, vamos a iniciar. Cualidad del liderazgo espiritual 2. Punto 4. Elevadas normas del liderazgo. Santiago 3:1. Gloria a Dios. Santiago 3:1. Bendito sea Dios. Ajá. La palabra es santa y se lee. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Gloria a Dios. No os hagáis maestros. También dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo, lean del 46 al 48, dice, al que más se le da, más se le demandará. Dios, si el Señor Jesús nos ha dado mucho, nos demandará mucho. Por eso es que las personas que tenemos esta responsabilidad de enseñar y de ministrar la palabra de Dios, de edificar la vida espiritual de otras personas, tenemos una norma más elevada de conducta que cualquiera. Porque debemos ciertamente dar ejemplo con nuestro testimonio. Es más complejo, mucho más complejo que con otra persona. Porque también dice que en ese pasaje de Lucas 12, del 46 al 48, dice que, vamos a leerlo literalmente. Vamos a leerlo literalmente para disertar y salir de dudas. Lucas 12, del 46 al 48. Gloria a Dios. Ajá. Gloria a Dios. La palabra es santa. Y esto está en rojo. Esto lo dijo, fue el mismo Señor Jesús. Escuchen con atención, en el nombre poderoso de Jesús. La palabra es santa. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera. Y a la hora que éste no sabe. Y a la hora que no sabe. Y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que no conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Fíjense usted como dice el verso 48. Mas el que sin conocerla, el que era ignorante de cosas de cosas espirituales y se equivocó, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Dios lo va a castigar, pero tendrá misericordia de él, porque a causa de su ignorancia y de su falta de su conocimiento. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, Dios, el Señor Jesús, le ha placido entregarme mucha responsabilidad. Pero mi caminar debe ser de la manera en que Él dispuso. Todo lo que me entregó fue para perfeccionarme.
y yo debo caminar conforme lo que Él me ha entregado. Que soy humano, sí, que me equivoco, sí, pero ciertamente mi caminar, hay cosas que por más que yo quiera y pueda, no, espiritualmente no puedo justificar. Entonces, como dice aquí, más el que hizo cosas más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El Señor Jesús ha confiado mucho sobre mí y sobre las personas que, que hemos decidido emprender este ministerio de la enseñanza. Bueno, no hemos decidido nosotros, sino que Dios nos escogió fue para esto. O sea, que nos dio una norma más elevada de conducta y de caminar. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Los líderes están sujetos a normas más estrictas para dar ejemplo de Jesús en su conducta, palabras y acciones, en todo. Estamos sujetos a normas más elevadas que los demás. Y los pastores, todas las personas que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. A los líderes se les juzga con una norma más alta que a aquellos que los siguen. En 1 Timoteo 3 y en Tito 1 se le presta mucha atención a los detalles. 1 Timoteo 3, que el libro de 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1 se le presta mucha atención a los detalles. Pero aquí Santiago recuerda a quienes están en posición de liderazgo que serán considerados responsables en lo que toca a seguir el ejemplo de Jesucristo, como en el espíritu. El ejemplo de Jesucristo, tanto en el espíritu y la conducta que manifiesten. Tanto el espíritu y la conducta que manifestemos, como en nuestras palabras y actitudes. A los gobiernos, los militares y los dirigentes de negocios rara vez se les juzga por sus vidas personales. Escuchen esto. A los líderes en el reino, a los líderes del reino, sin embargo, se les juzga no tanto por lo que logran llevar a cabo, como por el carácter que revelan, como por el carácter que revelamos, como por las cosas que hacemos. Eso es lo que en realidad nos juzga. Eso es lo que en realidad nos etiqueta, nos da una posición. Es nuestra conducta en el reino. En los negocios o en lo humano, solamente importa los resultados. Pero en el reino, en lo espiritual, es nuestra conducta el tabulador de nuestra espiritualidad. Gloria a Dios. A los líderes del reino, sin embargo, se les juzga no tanto por lo que logran llevar a cabo, como por el carácter que revelan, es decir, de acuerdo a lo que son y a lo que hacen. Esta alta norma se aplica no tanto a los logros del líder, como a la condición de su corazón y su espíritu, como la condición de su corazón y su espíritu, de nuestro corazón y nuestro espíritu. Es posible alcanzar grandes logros y aún mantener un comportamiento ortodoxo y, no obstante, manifestar un espíritu impío y carente de amor. Pero si no hay problemas con el corazón del líder, el buen comportamiento vendrá siempre respaldando ese corazón, respaldando
siempre detrás del buen corazón, vender comportamiento respaldando el testimonio. Y se manifestará el buen liderazgo. Y se manifestará el buen liderazgo de manera espontánea, de manera natural. ¿Por qué? Dice la palabra que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En una versión más avanzada o más actualizada, dice, de toda cosa guardada, cuida tus pensamientos, porque ellos te controlan. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Punto 5. Evaluación del carácter. Primera de Timoteo 3, del 1 al 13. Vamos a leerlo. Primera de Timoteo 3, del 1 al 13. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Gloria a Dios. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias. Gloria a Dios. Los líderes deben ser personas maduras y mostrar una alta ética. Aquí vamos a disertar qué significa ética. Ética, órgano que regula la actividad humana mediante un sistema de principios y valores. Órgano que regula la actividad humana mediante un sistema de principios y valores. ¿Cuáles son los principios? Los principios están aquí plasmados. Tenemos que aprender a valorar estos principios para que se conviertan en nuestros valores. Entonces podemos aplicar de manera eficaz y eficiente un código de valores éticos edificado a través de su gloriosa palabra. Gloria a Dios. Y esa ética va a reposar en nuestra alma, en nuestro corazón, que es el encargado de ser el árbitro del espíritu y de la carne, porque el espíritu como tal puede ser gobernado por el Espíritu Santo
y puede ser gobernado por un espíritu inmundo. Que el Señor reprenda al enemigo en esta hora y nos guarde a todos nosotros. Pero el alma como tal es la responsable de observar y de identificar si es un espíritu de Dios, si es el Espíritu Santo del Señor Jesús el que está gobernando nuestro espíritu, o si es un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Y también puede regular el alma, desde el alma es el mayordomo, el alma regula también la actividad de la carne. ¿Sabes? Si la actividad de la carne es para satisfacer una necesidad espiritual, porque muchas veces se establece el orden correcto: espíritu, alma y cuerpo, y entonces recibimos la orden en nuestro espíritu por el Espíritu Santo del Señor Jesús. El Espíritu Santo del Señor Jesús da una orden a nuestro espíritu. Nuestro espíritu la recibe. Nuestra alma modula una respuesta, siempre y cuando tengamos un carácter conforme al carácter que a Dios le agrada. Luego, el alma como mayordomo ordena a la carne que se ejecute una respuesta. Por eso es que es necesario el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lengua, porque es la evidencia a Dios y a los hombres de que un alma puede ser usada por Dios. Gloria a Dios. Pero el alma como tal es nuestro agente, es nuestro árbitro. Gloria a Dios. Vamos a continuar. A veces me extiendo en otras enseñanzas. Gloria a Dios. La idea determinante entre los líderes del Nuevo Testamento era que el ministerio le pertenecía a la comunidad creyente en su totalidad. La ordenación de líderes consistía primariamente en la selección de individuos de madurez. Escuchen esto. La ordenación de líderes desde el Antiguo Testamento hasta este tiempo, sobre todo en este tiempo, la ordenación de líderes consistía primariamente en la selección de individuos de madurez y carácter, puestos a prueba, para dirigir de modo que toda la iglesia pudiera funcionar efectivamente en adoración, servicio, evangelización y en el desempeño de los dones espirituales individuales. ¿Por qué? Porque todos tenemos distintas cualidades, distintos talentos, pero pertenecemos a un mismo cuerpo. Ser un líder es verdaderamente necesario que un buen líder tenga mucha sazón espiritual, para que pueda funcionar bien el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Los rasgos que deben poseer los líderes en la iglesia están cuidadosamente bosquejados en los versículos del 1 al 13, en 1 de Timoteo, y en Tito del 1 al 5. Vamos a leer Tito del 1 de... Vamos a leer Tito 1 del 5 al 9. Ya leímos 1 de Timoteo 3 del 1 al 13. Vamos a leer Tito capítulo 1, versículo 5 al versículo 9. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra es santa. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente
y estableciese ancianos en cada unidad, en cada ciudad. Y estableciese ancianos en cada ciudad, así como te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ah, gracias, mi Señor. Estas cosas me llenan de gozo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En ellos no se menciona el linaje familiar o algún rito del pasado, como ocurre con el sacerdocio del Antiguo Testamento. En lugar de ello, se hace una evaluación de la ética y de la moral, sostenida y comprobada del líder. Se menciona más de una docena de las cualidades significativas que se espera poseer el líder, entre las cuales se incluye la preparación espiritual, el autocontrol, la buena disposición social, el orden doméstico y un vivir santo. La base para un ministerio permanente es una dedicación sostenida. Si un líder abandona estas normas éticas, él o ella debiera aceptar que se le despojara de la función de liderazgo, hasta que transcurriera un tiempo adecuado para una nueva verificación de su carácter. Gálatas 1 y 2. Gloria a Dios. Vamos a leer esto, que esto es necesario. Gálatas 1 y 2. Ajá. Gálatas 6, 1 y 2. Gloria a Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a continuar. Punto 6. Entrega total. Entrega total. Hechos 26, 19. Gloria a Dios. No reprenda el diablo. Hechos 26, 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Gloria a Dios. Pablo demuestra su total consagración al espíritu de su llamado, discipulado y adaptabilidad. Pablo estaba totalmente dedicado a la tarea de esparcir el evangelio y establecer iglesias en todo el mundo. Todo el mundo entonces conocido, vivió lo que escribió, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29 dice esto. Su vida encarnó tres conceptos básicos del liderazgo. 1. Está dedicado a las metas y al espíritu de su llamamiento. Filipenses 3, 7 y 8. Gloria a Dios. Vamos a leerlo.
Filipenses 3, 7 y 8. Capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. La palabra es santa. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué poderosa esta palabra, qué poderosa. Gloria a Dios. Por eso es que mi pastor Moisés, o sea, no hay norma, no hay conocimiento más elevado que conocer a mi Señor Jesús. Le doy gracias a mi Dios porque me ha honrado y me ha visto con ojos de misericordia, ha visto mi caminar, ha visto mi corazón, porque solo Él conoce mi corazón, solo el Señor Jesús. Y sabe que pienso y sabe cómo pienso, sabe qué pienso y cómo lo pienso. Y le ha agradado a mi Señor mi caminar, porque gloria a Dios. Vamos a continuar. Y 2. Comunicó a otros sus convicciones. Segunda de Timoteo 2:1. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay que esforzarse por conocer a Dios. Y solamente así Dios va a poder mirarnos con ojos de misericordia. Dice la palabra que Dios da de su gracia al humilde, mas mira de lejos al altivo. ¿Usted quiere agradar a Dios? Si usted quiere agradar a Dios, debe ser humilde. Y que mientras más Dios le dé, continúa siendo más humilde. Para que Él pueda agradarse de usted y de mí también. Gloria a Dios. Ajá. Y soportó todas las dificultades necesarias para alcanzar ese fin. Segunda de Corintios 4, del 8 al 11. Vamos a leerlo. Esto es necesario. Muchas veces es engorroso, pero no es necesario. Esta es una enseñanza de la Biblia, una enseñanza 100% Biblia. Segunda de Corintios 4, del 8 al 11. Gloria a Dios. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Escuchen esto, la palabra es santa. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Gloria a Dios. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¡Qué poder! Gracias, Señor Jesús. Gracias. 2 Corintios 11, 23 a 33. Vamos a leerlo también. 2 Corintios 11, del 23 al 33. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Son ministros de Cristo. Como si tuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes,
en azotes sin número, en cárceles, mas en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he tenido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Dios Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, gloria a Dios. Gloria a Dios. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro por un canasto, por una ventana, y escapé de sus manos. El apóstol Pablo da aquí ejemplo de la cantidad de situaciones que debemos superar, que debió superar él. Bueno, preso, perseguido, injuriado, bueno, una cantidad de situaciones difíciles que tuvo que atravesar. ¿Por qué? Porque ser seguidor de Cristo y teniendo al Señor Jesús no nos garantiza a nosotros estar exentos de los peligros y exentos de las luchas. No. Simplemente que Él nos ayudará a superar todos, gloria a Dios, los peligros y las luchas. 3. Se mantuvo alerta a los cambios culturales, sociales y políticos, y de esta manera nunca perdió su relevante posición. 1 Corintios 9, del 19 al 22. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra es santa. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, estas enseñanzas a mí aunque ya las conozco, pero me confirma, como le dije antes, entonces esto es un proceso de retroalimentación positiva.
Yo confirmo y renuevo, Dios me lava otra vez, Dios me refresca, me da refrigerio nuevamente, me confirma mi dirección, me confirma mi llamado. Y yo sé que a muchos de ustedes también, yo sé que a muchos de ustedes les confirma y les ofrece una dirección correcta por la que deben caminar. El Señor Jesús les bendiga.